¿Sí? Bueno, pues nada, buenos días a todos los que están aquí en el Círculo de Empresarios de Galicia, a todos los que nos ven también en streaming, que nos han comentado que son unas cuantas decenas, así que gracias a todos por su tiempo, gracias al Círculo por la oportunidad de intervenir hoy aquí, particularmente también a José Luis de Invierte por la invitación. Me voy a presentar, que es lo cortés, es lo habitual, pero además creo que me ayudará a contextualizar, por mi pasado profesional, a contextualizar mucho de lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar poco de árboles, aunque es lo esencial que hacemos en Bosquia. Voy a hablar algo de medio ambiente, pero intentaré aportar desde un punto de vista estratégico, también basado en experiencias anteriores como directivo en algunas compañías multinacionales de diferentes sectores. Yo, Rafael Permuy, soy socio fundador y ahora director general de Bosquia, pero acumulo 25 años de experiencia en compañías multinacionales, los últimos 15 en posiciones directivas, compañías como Pfizer, conocidas en el ámbito de la salud, sin duda, Sanofi, también en el ámbito de la salud, MSD, Farmacia, Allergan, en consultoría de recursos humanos, Manpower Group, también posiciones directivas, o recientemente también en British American Tobacco, gran consumo, industria del tabaco, en comités de dirección, en roles relacionados con desarrollo de negocio, acceso al mercado, y esto es importante, mucho tema de regulación, mucho tema de administración, y también logística y distribución. Es un poco el pasado que acumulo. Desde hace 7 años decidí dejar el mundo corporativo y fundé varias compañías de base tecnológica, biotecnología sobre todo, porque venía del mundo de la salud. Y hace 5 años y medio, 6, conocí a mi socio Francisco del Cid, que fue el chico que tuvo la visión de crear una compañía que pudiese ayudar a empresas o instituciones concienciadas con el medio ambiente. Ese es un poco el preámbulo. Unimos fuerzas y la compañía ahora tiene 10 empleados, somos 10 más 2 socios trabajadores y tenemos cerca de 90 proyectos al año con compañías de todos los tamaños. Ahora lo desarrollaré. Entonces he hecho este preámbulo porque cuando hablo de competitividad y hablo de estrategia, muchas de las conversaciones van a ser a nivel macro y algunos de los ejemplos van a ser a nivel macro, aunque luego intentaremos aterrizarlo en ejemplos tangibles de cómo uno puede conseguir un contrato por tener los deberes hechos en las cuestiones medioambientales, si se me permite la expresión. Cuando digo hablar desde lo macro a ejemplos concretos, más macro que concienciación, legislación, directivas a nivel Naciones Unidas, a nivel global o a nivel Europa, que luego veremos algún ejemplo, yo creo que más macro que esto no lo hay. Entonces, bueno, ¿cómo me afecta a mí las políticas, los deseos de Naciones Unidas o de la Comisión Europea, si ponemos ya el foco, la lupa en Europa, cómo me afecta a mí, a mi negocio, a mi empresa en el día a día? Sé que no es el mejor momento, ayer me tocó también dar una charla, todavía era peor momento porque se estaba produciendo el nombramiento de Donald Trump en Estados Unidos, que claramente de todo esto, pues bueno, digamos que se pone de perfil, por no decir que hace poco caso, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en Europa hay una agenda incuestionable, indiscutible, al menos por el momento, y a nivel global también, independientemente de que algunos se salgan del carril, ¿no? Cuando digo algunos salgan de carril es que más allá de si es cíclico o no lo es, lo cierto es que estamos en un periodo, creo que negar la evidencia, ¿no? Sin entrar en cuestiones relacionadas con ciencia o científicas, creo que todos estamos sufriendo de una manera u otra los efectos de los cambios y de la crisis climática. Es un círculo pernicioso, ¿no? Como las emisiones de CO2 y la desertificación hace que aumente la temperatura, los gases de efecto invernadero, la industrialización, bueno, un ciclo que habrán oído 1000 veces y que yo no me voy a detener, que además no soy un experto en ese ámbito. Pero bueno, partiendo del diagnóstico, yo creo que inequívoco, de que algo grave está pasando y de ahí emana toda la regulación y todas las decisiones que se están tomando, ¿cómo nos va afectando esto? Y hay algunos casos curiosos. Cuando hablamos de deforestación, que nos afecta un poquito más y es una de las consecuencias, ¿no? del cambio climático, lo de siempre, que es antes el huevo o la gallina, pocos conocen la teoría más que plausible de que quizás la dramática epidemia que hemos sufrido, ¿no? o pandemia de COVID-19 puede tener su origen precisamente en la deforestación, ¿no? El concepto de zoonosis, como determinadas enfermedades que pueden tener o características o virus de determinadas especies animales
que no estaban en contacto con el hombre porque hay una barrera natural que nos protegían, que eran los bosques. La deforestación ha acercado determinadas especies hacia el ser humano y es una hipótesis más que plausible. Confío que algún día, supongo que con décadas y que se desclasifiquen papeles, sepamos las causas reales del origen de la pandemia. Pero una hipótesis muy plausible es la zoonosis. ¿De acuerdo? Macro, salud, deforestación, ¿cómo me impacta a nivel de negocios? Bueno, veremos varias vertientes que van desde las decisiones que están tomando los más grandes, con más recursos, quizás con más analistas, y que a lo mejor yo debería replicar. No necesariamente los más grandes son los mejores, pero bueno, a veces pueden ser un espejo al que reflejarse o una luz a la que seguir, ¿no? Y es cierto que todo lo que tiene que ver con perfiles relacionados con el ámbito de la sostenibilidad, las grandes compañías y medianas los están incorporando. Y uno no incorpora un recurso humano en un comité de dirección o al nivel que sea si no cree que la sostenibilidad tiene un peso relevante en sus operaciones, en su empresa, como para tener una figura especializada al respecto. Todo esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos concretos de empresas que están trabajando en algunos de ellos. Estos son los 17 ODS, u Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros trabajamos en algunos de ellos, lo que tiene que ver con recuperación de la tierra, del agua, de acción climática. En España quizás no sea tan relevante, pero hay también algo que tiene que ver con el 16, paz, justicia. ¿Por qué? Porque si pensamos, y también Bosque está involucrado en ello, en proyectos globales y consideramos un bosque en la Amazonía, comunidades indígenas, o en México, ejidatarios, montes comunales, cómo hagas los proyectos relacionados con la tierra tiene un impacto muy grande en las comunidades. Y de alguna manera, cómo actúes allí va a impactar en la vida de esas personas. Por llevarlo al caso de España, y luego pondré un ejemplo de Galicia bastante interesante y pionero, de la Xunta en particular, lo más asimilable de alguna manera de lo que vamos a ver a continuación tendría que ver con el impacto en las comunidades rurales, ¿no? en la España vaciada, y cómo determinadas políticas que se realizan en el ámbito medioambiental y particularmente lo que tiene que ver con la plantación de bosques, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, consiguen fijar población porque estás trayendo inversiones al ámbito rural. Inversiones bastante cuantiosas, he de decir. Y que además, para desgracia de algunos, para beneficio de otros, la tecnología tiene un papel bastante tangencial. Los árboles son plantados por personas que primero hacen los agujeros en los que cavan los alveolos, ¿no? En los que plantan los alveolos. Por lo tanto, es un trabajo bastante manual y fija población en ese ámbito. Si uno se pasa por las memorias corporativas o por las páginas web de compañías que no necesitan presentación, ¿no? Como puede ser Orange, perdón por la traducción, Coca-Cola, Mastercard, Microsoft, Lego, incluyen en sus memorias corporativas acciones concretas para estos objetivos de desarrollo sostenible que estamos comentando. Es un hecho cierto. De los grandes que de alguna manera marcan la tendencia o el camino a nivel empresarial, nos están diciendo que esto para ellos es importante. Y dotan de recursos, de una manera consistente, dotan de recursos perfiles que van a estar velando porque en la organización, en los presupuestos y en las prácticas de la organización, las políticas relacionadas con objetivos de desarrollo sostenible sucedan. Se ha simplificado llamándolo Sustainability Manager, responsable de sostenibilidad. Todo este concepto de objetivos de desarrollo sostenible lo podrían haber llamado directora de desarrollo sostenible, de objetivos de desarrollo sostenible. Lo simplificamos con directora sostenibilidad. Hemos resumido todos los ODS en una palabra que es sostenibilidad. Por eso es mucho más amplio que acciones medioambientales. Vaya por delante. Nosotros estamos especializados en nuestro ámbito, que son acciones medioambientales y particularmente lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, pero los ODS es mucho más. ¿De acuerdo? Y hay ejemplos concretos que al calor de esa inquietud por la sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, hay compañías que nacen con ese ADN, con esa vocación y que lanzan líneas de productos o de servicios exclusivamente, su propuesta de valor es exclusivamente esa, la sostenibilidad. O hay compañías que no nacieron así, pero que incorporan en sus procesos de manera inequívoca aspectos relacionados con la sostenibilidad. En la cámara igual no se puede ver, pero aquí tenemos una pared de 3×4
de Canon concretamente, por qué no citarlo, ya que es patrocinador del círculo, digámoslo, ¿no? El nuevo equipo permite reducir hasta en un 80% las emisiones de CO2 respecto al proceso de fabricación del nuevo modelo. Es decir, muchas compañías, y aquí tenemos un ejemplo y en pantalla otros, están apostando firmemente por acciones, productos, servicios relacionados con la sostenibilidad. Quiero entender, con todo el cariño, que la gente de inteligencia de negocio de Toyota, que créanme, tiene un departamento, de Canon, que también lo tiene, de Patagonia en su día, o de los que vamos a ver a continuación, o de IKEA, invierten en tecnología o crean unas nuevas líneas de producto o servicio porque tienen más que medido, ahora compartiremos algunas encuestas, que el consumidor considera relevante o importante trabajar con equipos que permiten menos emisiones de CO2 o que ayudan, en la medida de lo posible, a mitigar las consecuencias del cambio climático. Bueno, ya sé que están todos pensando, porque yo también lo pienso de cuando en cuando, no lo vamos a negar, en inglés, que todo en inglés ya saben que suena mejor, lo podríamos llamar greenwashing. ¿Cuánto hay de postureo? Creo que nos entendemos mejor con el término postureo que greenwashing, ¿no? ¿Cuánto hay de postureo en las acciones que se realizan? Luego veremos que hay hasta una directiva europea para controlar ese capítulo, que efectivamente es una amenaza, pero de alguna manera la propia regulación y sobre todo, permítame, los consumidores, los clientes, son los que más van a penalizarnos si se detectan prácticas no leales, no sinceras, ¿no? Microsoft, Coca-Cola, Lego, como decía antes. En fin, de alguna manera, no solo los grandes monstruos ahí afuera, empresariales, están adoptando esto y el hecho de que lo incorporen en sus productos y servicios e incorporen posiciones velando por ello, creo que es un buen síntoma, sino que hay algunas otras modelos de negocio y compañías que tienen que ver con nuevos materiales, como puede ser este caso de Thyssen, bueno, también muy de moda, ¿no? Nuestro amigo Elon Musk, ¿no? O nuevos productos directamente, como puede ser el vehículo eléctrico, ¿no? Cambios de paradigma que también podemos cuestionar, pero que es un hecho cierto que las matriculaciones de vehículos eléctricos suben, no solo de coches, sino de motos y de bicicletas, de manera incuestionable. O firmas como Patagonia, auténticos monstruos, que todo el posicionamiento, todo tiene que ver con la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, compañías que no se dedican a artículos, llamémoslos sostenibles o verdes, lo incorporan en sus procesos y prácticas, y otros modelos de negocio nacen al calor exclusivamente, marca española que también conocerán probablemente, de textil, del concepto de sostenibilidad o de eco, ¿no? Bicicletas eléctricas, y este es un caso muy curioso, muy tecnológico, porque esto tiene que ver con economía circular, valorización de residuos. Esto es un tipo de mosca concreto, una compañía que utiliza unas moscas concretos para eliminar residuos del medio ambiente. Se comen y metabolizan los residuos. Es un caso curioso. Vale, un poco los grandes agentes o las grandes compañías a nivel de negocio están marcando un camino. La regulación a nivel macro, luego bajaremos a nivel de Europa y de España, está marcando un camino. Y los que tienen la pasta, permítanme la crudeza de la expresión, también marcan un camino. Y algunos, curiosamente, este caso yo creo que es especialmente ilustrativo porque uno de los fondos soberanos más potentes y más ricos y más poderosos a nivel mundial, como es el noruego, y que particularmente es uno de los principales productores de materias fósiles, apuesta decididamente por inversión en conceptos eco, en conceptos sostenibles, en conceptos verdes, ¿no? También Arabia Saudí lo está haciendo, es decir, están diversificando. Hay compañías que, o fondos soberanos o fondos directamente de inversión, que buena parte de las inversiones las están destinando a esto. Lo cual no deja de ser relativamente controvertido. Este concepto de apostar por inversiones en lo verde requiere más paciencia que otro tipo de inversiones, seamos claros. E incluso alguien podría decir que tienen cierto riesgo. Paradójicamente, se supone que inviertes en sostenibilidad porque en el medio y largo plazo va a estar premiado y tiene menos riesgo, pero algunas inversiones te pueden penalizar. Y hay un caso muy curioso, y le pasó a BlackRock, que iban a presentar, no sé en qué quedó, una demanda al gestor de los fondos de inversión, el Fondo de Pensiones de California, porque venía a decir, oye, esta inversión que estás haciendo, el rendimiento viene a medio o largo plazo.
Y yo, como fondo de pensiones, tu mandato es que me alimentes el corto plazo y los pensionistas pues quieren tener los próximos 5 o 10 años las máximas rentabilidades para que las pensiones de ese fondo estén más cubiertas, ¿no? Inversiones a medio o largo plazo, según qué tesis de inversión, te puede penalizar, ¿no? Paradójicamente. Pero lo cierto es que hay un movimiento grande, inequívoco, que va desde los fondos de inversión a nivel mundial, no hablo solo de Noruega y de Estados Unidos y de Europa, sino a nivel de Singapur, la India, hay diferentes instrumentos, pero que apoyan conceptos de prácticas sostenibles y de economía circular. Es curioso. Y ojo, no solo a nivel de fondos de inversión, esto es interesante. Es verdad que, por ejemplo, nosotros que somos empresa B Corp, comentaba el director general de MasOrange, era MasMóvil de aquella, que es B Corp, se fusionó con Orange, con la francesa Orange, y ahora es un gran grupo de telecomunicaciones, MasOrange, y él decía que el coste de la deuda, la financiación del grupo MasMóvil de aquella, el tipo de interés que le aplicaba la entidad financiera que le prestaba el dinero estaba beneficiado por cómo tenían los indicadores no financieros, toda la memoria que tiene que ver con los ODS, llamémoslo así. Entre ellos era una empresa B Corp. Entonces, él ponía en valor y cuantificaba cómo tangiblemente, si yo me reduzco un 0,40 en el tipo de interés en un coste de la deuda, no sé el apalancamiento de MasMóvil, ni se lo pregunté, pero si tengo 100 millones de deuda y un 0,40 de descuento en el tipo de interés, ya es una manera tangible de recuperar todas las inversiones que hagas en sostenibilidad. Porque el que me presta el dinero me lo tiene en cuenta. Tanto fondos de inversión como banca comercial. Para mi sorpresa, y esto es cierto, no sé si a banca, que veo también hay otro patrocinador de este espacio, será el caso, intuyo que sí, pero les puedo asegurar que CaixaBank, a mí se me ha dicho, por directores de oficina a nivel de calle, que al tejido PYME en su scoring, que así lo llaman, ¿no?, en su puntuación a la hora de conceder préstamos, el tipo de interés, ya no digo la concesión del préstamo sí o no, que seguro que entran otros criterios, pero el coste de dicho préstamo tiene que ver cómo tengan los indicadores no financieros. ¿Y esto por qué es? En mi opinión, porque la capacidad de reembolso de un préstamo en el corto plazo te la determina sin duda alguna la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Eso te dice, ¿no?, la foto de cómo me van las cosas, como saben aquí probablemente muchos empresarios, mejor que nadie, ¿no?, cómo me van las cosas hoy. Pero tu capacidad de reembolso a medio o largo plazo, ¿por qué viene determinado? Bueno, porque puedas mantener tu cuota de mercado en el negocio, que la categoría negocio, sector en el que estás, crezca y por lo tanto tú puedas garantizar ese crecimiento, y sobre todo, o también, porque no tengas ninguna amenaza no contemplada. Y ya no hablo solo de sostenibilidad, hablo de buen gobierno, ¿no? Una denuncia por acoso sexual, por discriminación racial, todo lo que tiene que ver con indicadores no financieros, buen gobierno, sostenibilidad, medio ambiente. Cuando hablamos del ESG en inglés, ¿no?, medio ambiente, sostenibilidad y buen gobierno, el concepto de buen gobierno abarca muchas cosas y de alguna manera es la amenaza que tú puedes tener a largo plazo. Un vertido medioambiental y una multa de 5 millones de euros que te tira la empresa abajo y por lo tanto tu capacidad de reembolso hacia mí se ve penalizada. Por eso te pregunto cómo tienes todo esto. Y lo están incorporando a nivel de scoring crediticio en oficinas a nivel de calle. Si los argumentos regulatorios, que ahora aterrizaremos, esto es como una introducción, ¿no?, si los argumentos regulatorios no son suficientes a nivel macro, si el hecho de que los que prestan el dinero no me dan ninguna pista me da igual, yo tiro para adelante, me da igual, y el hecho de que los grandes estén adoptando todas estas prácticas también me da igual, siempre me queda la apelación al corazón, pero la saco en el último lugar, ¿no? Es decir, hagamos algo para dejar un planeta mejor, pero como no soy ningún gurú, esta la paso de soslayo porque seguro que habrán oído muchísimas charlas relacionadas con la importancia de cuidar el medio ambiente, de plantar árboles, de no tirar plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hasta que no llegó Europa y te obliga a que el tapón de la botella de leche no se desprenda de la botella, por mucha concienciación que había y muchas urnas para tirar en las empresas y en los eventos los tapones de plástico, todo estaba lleno de tapones, hasta que te llega la regulatoria, ¡pum!, y te obliga. Y todos los fabricantes se han tenido que poner las pilas con ese engorroso, pero seguro que la tecnología lo mejorará, engorroso sistema para abrir las botellas, que yo mismo lo sufro y no soy tan mayor y me cuesta la vida misma, ¿no? Una pinceladita, compartirán la presentación con ustedes, una pinceladita de prácticas sostenibles.
Pero vamos bajando un poquito ya a cosas más tangibles, más concretas de qué podemos hacer nosotros y cómo nos puede afectar determinadas prácticas medioambientales. Me cuestionaban en una charla ayer este dato, ¿no? El 66% toma la decisión de compra, tiene en cuenta los criterios medioambientales, ¿no? Aquellos que se dediquen a gran consumo. Esto es un dato de Mastercard. Casi nada de lo que voy a comentar es de uno, simplemente es ir cogiendo información, juntándola para ofrecérsela a ustedes. Alguien me decía, no, ha bajado al 33 o 28%, y decía, no, es que las preocupaciones ahora, sobre todo de la gente joven, la vivienda, guerra de Ucrania, claro, dependiendo del momento, unas cosas pican más o pican menos, yo soy plenamente consciente, ¿no? Pero cifrenlo ustedes, que la mitad de la gente declara, pero en realidad, de entre declarar y actuar, ya sé que también hay una gran diferencia, que la mitad de la gente declara que es un criterio que tiene en cuenta a la hora de adquirir un producto o servicio, los criterios medioambientales o de sostenibilidad. Bueno, pues a lo mejor de ese 50, un 33% o un 25% a la hora de... Nunca lo sabremos, va a ser muy difícil, ¿no? Lo que declaras y lo que realmente haces a la hora de comprar, pero solo con que una cuarta parte de nuestros clientes consideren los criterios medioambientales, a lo mejor ya merece una cuarta parte de nuestra atención, ¿no? Y algunas políticas específicas. ¿De acuerdo? El 71% de la gente, que a lo mejor es el 50%, declara que quiere trabajar en empresas con las que comparte la misión, visión y los valores de su organización. Y esto ya es un poquito más serio, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a nosotros mismos en Bosquia, y somos 12 personas, somos una docena, empiezas a tener verdaderas dificultades para captar talento y retenerlo. La crisis del talento que es inequívoco, y que he hablado con 3 headhunters la semana pasada y te ratifican que es un problema en todos los tamaños, en todos los sectores. El cambio de paradigma de las nuevas generaciones, que te preguntan primero por mis condiciones, a qué se dedica la empresa, te rascan mucho de qué hace la empresa, a qué se dedica, a ver si me siento cómodo trabajando en la empresa, luego dime el horario, luego dime el teletrabajo, luego dime el sueldo y luego ya veré si quiero responsabilidades. Perdón por la simplificación y que me perdone la gente joven, es una caricatura, pero ahí quedan algunas cositas que probablemente les suenen. Entonces, el hecho de que una organización haga también determinadas acciones que le pueden venir bien en términos de negocio, ahora lo veremos, porque se dedica a gran consumo o porque trabaja con la administración, que ya en algunos de los pliegos, como voy a mostrar ahora, están incluyendo cláusulas específicas por las cuales si tú quieres ganar este contrato me tienes que compensar la huella de carbono del mismo. Bueno, me da negocio, pero además me puede ayudar también a ser una compañía en la que quiera trabajar la gente, ¿no? Bueno, sí, pero sigues siendo un flipado, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Sigue siendo un flipado, esto conmigo no va. Estás hablando de Coca-Cola, de Mastercard, de Lego, de esto conmigo no va. Esto es para cotizadas, esto es para multinacionales. Yo soy una pyme de 50 empleados, o de 500 o de 300. Y como decían los que tienen alguna edad, que hay alguno ahí en la sala, les sonará lo de ya están aquí, lo de Póster, ¿no? Encuentros en la tercera fase, ya están aquí, va bajando. Ya las obligaciones, la nueva CSRD, todo lo que tiene que ver con reporting, informes relacionados con aspectos de sostenibilidad, y si no, pregúntenle a los colegios de auditores de cuentas que les ha tocado la lotería, porque van a tener que firmar estas cuentas y están desesperados. Esto está en streaming, pero bueno, da igual, estamos en confianza. Están desesperados porque les toca a ellos y de esto saben lo justo. Y les ha venido así, de un día para otro. Y hay un grado de tensión importante. Y esto era, no sé si hay moratoria, desde el 2025. Se extiende a grandes empresas y a partir del año que viene afecta a pymes cotizadas con menos de 250 y en el 2028 totum revolutum. O sea, está viniendo. Que a lo mejor por la influencia estadounidense se baja una vuelta, no lo parece. Y recuerden quién es la vicepresidenta de la Comisión Europea. Nuestra exministra Teresa Rivera, que llevaba ese ramo en España y que algunos tildan como de las más beligerantes, por no decir proactivas en este ámbito. O sea que la nueva Comisión Europea, tal y como está configurada, no parece que hayan dado marcha atrás y que hayan aflojado dos tuercas, independientemente de lo que suceda en Estados Unidos. Entonces está llegando, ¿no? Obligaciones de reporting. Cuando uno mete el palo en el avispero, permítanme la analogía, cuando uno pide el dato y empezamos a verbalizar y a visibilizar datos, con esos datos lo siguiente es hacer cosas. Es decir,
no tiene sentido que tengamos un dato y cada año vaya más. La lógica es que cuando empiezan a rascar, poco a poco me van llevando hacia la reducción de emisiones, como no puede ser de otra manera, y allá donde no se pueda reducir, y meteré la cuña publicitaria, entre comillas, al final de la presentación, solo allá donde no se pueda reducir, solo allá donde no puedas evitar un 80% de emisiones de CO2, el 20% restante, si fuese el caso, por coger aquí lo que estoy viendo en la pared, ahí es donde tiene sentido lo que se denomina la compensación de CO2. Pero nunca me oirán a mí, ni nadie que tenga buena fe, decir, no, tú dedícate a compensar. No, no. Compensar es el final del camino. Lo primero es calcular, reportar, reporting. Tienen un montón de soluciones, de ERPs que se integran automáticamente, unas APIs que se integran desde, digamos, plataformas, software de cálculo, por supuesto consultoría también, que probablemente sea el proceso hasta que entiendes y tal, luego si quieres automatizar por el tamaño o por coste o por lo que sea, pero desde consultoría medioambiental, nosotros calculamos huella de carbono con un par de ingenieros en la empresa, o sea, no es una dificultad extrema, sobre todo el alcance 1 y 2. Cuando te metes en el 3, que lo vamos a ver ahora, ya es un poco más complicado porque es todos los proveedores con los que trabajo debería reportar la huella, cómo me están impactando a mí, ¿no? Pero digamos que el cálculo de la huella es un concepto relativamente maduro y lo tienen a su disposición allá afuera con consultoras aquí en Galicia fácilmente o con algunas compañías grandes que tienen un software que incluso se podrá integrar en su ERP para automatizar ese proceso y no tener tantas horas de dedicación a esto que nos piden. Y luego a nivel de negocio hay ejemplos varios, aquí tenemos uno. Depende a qué se dediquen las empresas, les afecta de una u otra manera. Pero ustedes saben mejor que yo quién es el principal cliente de este país. El principal, el más grande, la administración. El más grande, no les quepa la menor duda. Y dentro de la administración, particularmente el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes, el mayor departamento del mayor cliente del Estado, ya está sacando licitaciones en las cuales específicamente, perdón que se ve un poco borroso, no sé en televisión cómo lo verán, en el ordenador, pero bueno, piden específicamente que se compense la huella de carbono del mantenimiento de carreteras. Los 52 adjudicatarios de esta licitación de 753 millones de euros les están pidiendo que compensen la huella de carbono de dicho tramo que están manteniendo. ¿Quieres ganar el contrato? Es un requisito que te están pidiendo, con una valoración determinada. Productos sanitarios, se está pidiendo a nivel autonómico, en los diferentes organismos de contratación, compensación de huella de carbono del envase, por ejemplo. Nudos energéticos, hemos detectado 16 licitaciones, 16 lotes con compensación de huella de carbono de esos nudos energéticos que tiene que montar la ingeniería, el EPCista, que lo lleve. Talleres metalmecánicos. Porque aquí estoy hablando de la administración, pero ¿quién es otro gran cliente? Los clientes alemanes, los clientes norteeuropeos, centroeuropeos. Recuerden, cuando hablo del alcance 3, el alcance 3, transporte y distribución, proceso de los productos vendidos, uso de los productos vendidos. Yo soy un fabricante, me lo invento, de torres eólicas, una empresa alemana, y te encargo unas virolas o te encargo unos rotores. Te encargo una pieza que me hace un taller metalmecánico aquí en Coruña. Oye, perdona, quiero tu pieza que me la mandes neutra en carbono. Porque a lo mejor a nosotros el fondo de inversión o la banca que nos financia, de esto, bueno, va más despacio o más lenta, pero el Deutsche Bank alemán, que es el que le presta la pasta a mi cliente, igual está exigiendo que se ponga las pilas con la huella de carbono, que descarbonice, que baje emisiones. Si yo soy, y no vale solo el alcance 1 y 2, lo tuyo, tus procesos, tus viajes, tu energía, que es un poco, permítame, lo básico, lo fácil, lo más inmediato, lo más accionable. La verdadera dificultad, y aproximadamente entre el 80 y el 90% de la huella de carbono de una empresa, está en el alcance 3. Muchas empresas. Entonces, si tú eres el proveedor de alguien que está apretado, permítanme la expresión, por su financiador o a su vez por su cliente final, con el concepto de huella de carbono, te va a apretar a ti. Y es tu cliente y no es la administración. Es decir, clientes globales a nivel europeo están demandando esto. Razón por la cual desde Bosquia consideramos muy seriamente, y ahora hemos hecho cuando vimos quién ganó las elecciones, hemos hecho no sé si son pescadores, hemos recogido carrete cuando vimos lo que pasó en Estados Unidos, porque hay que ver realmente cuánto queda en palabrería y cuánto queda en acción, pero
Bosquia tenía la idea de implantarse en México, por dos motivos, ¿no? Así un poco como chascarrillo. Uno es que cuando tú empiezas a hablar con clientes europeos, no solo gallegos, españoles, sino europeos, las dimensiones de huella de carbono, imagínense un fabricante de automóviles, por poner un ejemplo con el que hemos hablado, las necesidades que tienen, por mucho que metan tecnología, inviertan y sean capaces de reducir huella, las necesidades de compensación de huella de carbono que siguen teniendo son de tal magnitud que las extensiones que necesitas para poder satisfacer sus necesidades son enormes. Y en Europa no vas a poder. Y el coste de las plantaciones, por citar un ejemplo de absorción, ¿no?, de compensación de CO2, el coste de las plantaciones es tan grande en Europa que no puedes ni presentárselo al cliente. Entonces, nosotros tenemos, como Bosquia, clientes que nos están pidiendo compensación de su huella de carbono con soluciones basadas en la naturaleza, motivo por el cual buscamos otras latitudes. Le comentaba a José Luis que dentro de 15 días, 3 semanas, estaremos en Senegal con un desarrollador de proyectos allí para llegar a un acuerdo y poder esos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza de manglares de Senegal o de Colombia o de Dominicana o de Costa Rica, ¡pum!, ofrecerlos al mercado europeo, ¿no? Pero la idea inicial nuestra era ir a México y montar una filial allí. No solo por esto, sino, y retomo donde lo había dejado, porque a México está llegando muchísima implantación de empresa asiática. Hizo tanto daño los problemas que hemos tenido con la cadena de suministro, que recordarán, que muchas empresas estadounidenses exigieron a sus proveedores que quieren lo que se llama el centro de producción nearshoring, lo llaman, ¿no?, costa cercana. No es una costa porque es la frontera de México, es terrestre, es costa terrestre, pero acércame los centros de producción a México, a Estados Unidos. Si no, no te compro. Porque no quiero volver a vivir el drama y el problema y los sobrecostes, que si el canal de Suez, que si se cruza un barco, que si hay un problema, que si los piratas... Lo quiero cerquita. Lo cual es una oportunidad también muy importante para nosotros en el norte de España, Galicia, Asturias y el resto de cornisa cantábrica, centros productivos porque estás muy cerca de Europa. Entonces somos competitivos. Eso de fabricar en Asia por los problemas de logística ya gusta menos. Entonces, ostras, si hay un montón de industria mexicana que, créanme, tienen otras preocupaciones, porque esto, alguno podría decir, esto de la sostenibilidad y tal, cuando estás con el estómago lleno te preocupas de otras cosas, permítanme ser así de crudo, ¿no? Cuando tienes que comer, meto codos y esto para mañana, ¿no? Mi prioridad es otra hoy, lo entiendo perfectamente. Pero oye, amigo, si el cliente estadounidense, apretado como estaba hasta la fecha por los fondos de inversión que prestan el dinero, por conceptos de sostenibilidad, te está diciendo, si tú me quieres proveer a mí aquí nearshoring, ok, perfecto, encaja, por cercanía, por precio, pero tienes que bajar tu huella de carbono, porque eres mi alcance 3. Entonces, por esa razón, creemos que México es un mercado que va a hacer un boom en la demanda de proyectos de absorción por sus clientes estadounidenses y porque nos puede ayudar para generar para los clientes europeos. Ahora, no sabemos qué va a pasar con los clientes estadounidenses. Igual aflojan, porque la administración Trump permite aflojar. Entonces, hemos dicho, un momento, cuando ganan las elecciones, un momento, quieto parado, ¿no? Quieto parado. Vale, entonces, hay contratos, clientes que nos piden compensar CO2. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y luego tocaré la perspectiva financiera, ¿de acuerdo? Porque la siguiente pregunta es, ¿cuánto cuesta compensar una tonelada de CO2? Siempre estoy hablando, y permítanme la aclaración, en lo que se denomina mercado voluntario. Esto lo hacemos porque queremos. Hasta el momento yo no he dicho que haya ninguna ley que les obligue a compensar X toneladas. He dicho que hay un marco regulatorio que nos va llevando hacia, he dicho que hay un reporting que nos va llevando hacia, he dicho que hay consumidores que declaran que si no, no te compro, he dicho que hay clientes alemanes que me lo están pidiendo o me lo están sugiriendo, si no, no les vendo, pero en el fondo nadie me obliga, no hay ninguna ley que me diga, usted, como es empresa contaminante, paga tanto, o me compensa tanto, o paga tanto. La hay, de hecho la hay, o sea, hay empresas contaminantes que están obligadas a pagar un impuesto al carbono, en Europa, en España y en otros muchos países. Pero todo lo que he hablado aquí es voluntario. Estamos hablando de compensar huella de carbono porque yo creo que hay que reducir huella y porque yo quiero compensar. Quiero voluntariamente, pero de alguna manera me están condicionando, no voy a decir obligando, me están condicionando. Porque si el que me presta la pasta me lo está pidiendo o me lo está insinuando porque es más caro o más barato, si porque los clientes me lo están pidiendo obligatoria o sugiriéndomelo,
de alguna manera lo que es un mercado voluntario se convierte de facto en relativamente condicionado u obligatorio. ¿Cómo se hace la compensación de huella de carbono? Hay lo que se denominan soluciones basadas en la naturaleza u otras. Yo les hablaré de soluciones basadas en la naturaleza porque creo que tienen una ventaja, que tiene que ver con la reputación. Ustedes pueden compensar, y es perfecto, y Bosquia se lo vende, hemos venido a vender, Bosquia se lo vende. Ustedes pueden compensar una huella de carbono a 50 céntimos de la tonelada con una planta fotovoltaica en China, no inventó la rueda, existen traders intermediarios que venden toneladas de CO2 bajo un estándar internacional. Y es que el hecho de poner una planta fotovoltaica en China estás evitando una térmica que emite CO2. Entonces, eso lo reconocen como compensación de CO2, curiosamente, ¿no? Y nos vale. Y el coste es muy barato porque la planta solar ya está montada, esto es como un extra. No sé si me explico, ¿no? La planta solar no la montaron para vender créditos de CO2, es un extra. Ahora, si optan por algo así, prefiero que inviertan en hornos en África, que evitan que talen madera y que encima la quemen y genere CO2. Y utilizando unos hornos para cocinar, hacen una labor mucho más potente y encima compensan CO2. Y la tercera, que no menos importante, invertir en proyectos que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, que son los que admite, por cierto, y particularmente plantación de árboles de momento, aunque lo siguiente, y está llegando y tiene que llegar, es agricultura y suelo. Porque la agricultura regenerativa fija CO2 y el suelo, cómo trates el suelo, fijas, retienes CO2. Por supuesto, ¿por qué nosotros nos llamamos Bosquia Nature o Bosque Naturaleza, Bosquia Nature? Porque desde el minuto uno dijimos, bueno, vamos a empezar por los árboles, que todo el mundo lo entiende, porque yo soy de EGB, sí, lo reconozco, yo soy de los de la EGB, luego cambió 3 veces. La fotosíntesis, el concepto, lo entiende todo el mundo. Todo el mundo entiende que plantando árboles haces un bien. Y encima decirle que atrapa CO2, lo entiende todo el mundo. El suelo requiere una explicación técnica. La agricultura requiere también una explicación, aunque uno más o menos infiere que es similar a lo de los árboles. Pero los árboles se entienden muy bien. Y esta vertical de entenderlo muy bien es importante porque todo el rato he estado hablando de negocio, 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 de alguna manera, pero como compañía, de hecho nosotros la manera de justificar el retorno de una inversión de un proyecto viene por 4 vías. La primera, que es de la que hemos hablado fundamentalmente, es calidad y medio ambiente. Mi departamento de calidad y medio ambiente, sostenibilidad, me empuja, me dice, tengo que hacerlo, por criterios de calidad y medio ambiente, sostenibilidad. Recursos humanos. No les voy a engañar, prácticamente el 40% de los proyectos que vendemos son departamentos de recursos humanos. Oye, lo que decíamos antes, la gente quiere trabajar en una organización, ¿qué mejor manera que tangibilizar con una acción de plantación con tu gente, echando unas risas, un evento de team building muy potente, tangibilizar que te preocupa el medio ambiente como que estás creando el bosque del círculo de empresarios de Galicia? Y pum, y ahí tienes a los trabajadores de la empresa plantando, compartiendo, con un mensaje inicial, con una presentación inicial allí en el Prado para arrancar a plantar, que cuando pasan 4 minutos de charla ya ves que la gente se pone nerviosa, no me des más la vara, que venga, vamos allá, y pasan las 3 horas y media volando. Entonces, recursos humanos, calidad, medio ambiente, recursos humanos. Comunicación, o en esos departamentos que tienen responsabilidad social corporativa, si la empresa es lo suficientemente grande como para tener una persona que lleve la responsabilidad social empresarial, es un caramelín, o sea, es muy chulo de contar, es un proyecto bonito. ¿Por qué? Porque tus grupos de interés, accionistas donde los haya, socios, distribuidores, empleados, como he dicho, y clientes y opinión pública, y o la administración, lo va a entender muy bien. De hecho, se nos ha aproximado, no puedo decir clientes, pero se nos ha aproximado algún cliente que quiere tener guiños con la administración, que la administración entienda y perciba que lo que está haciendo es bueno para su territorio, y nos han pedido bosques en provincias concretas. No, hombre, es que en términos de absorción, Galicia es una tierra privilegiada. Los proyectos, si pensásemos solo desde la perspectiva que voy a contar ahora de absorción de CO2 para compensar huellas, si solo hablásemos de compensación de huella, si no tenemos en cuenta otros matices que tienen que ver con relaciones con el entorno, con los empleados, etcétera, 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 las ubicaciones ideales en España son Galicia, Asturias, norte de Cáceres, norte de Castilla-León, dependiendo más bien León,
Porque las especies que se plantan aquí sin hacer barbaridades, es decir, plantando lo que hay que plantar, bosques autóctonos, que al menos... ¿Perdón? Soria, las especies que hay que plantar en Soria son de crecimiento más lento y requieren un mantenimiento. Hay que estar ahí encima, hay que hacer mucha silvicultura. En Galicia también hay que hacer, pero en términos generales, los costes de mantenimiento, la propia leña, la biomasa, lo que extraes para que el bosque, permítame la expresión, le cortas el pelo para que nazca vigoroso y esplendoroso, se autofinancian. En Soria los primeros 15 o 16 años vas a tener que estar ahí aportando. Y el rendimiento de captura de CO2, porque son especies de crecimiento lento, viene más adelante. De hecho, esa es la madre del cordero, de algunas prácticas que biológicamente no tienen mucho sentido y que además, si trascienden, reputacionalmente al que pagó la fiesta, que es la empresa encima, le pueden perjudicar. Yo a lo mejor me voy de rositas, porque soy pequeño, no se entera nadie y tal, pero resulta que X empresa grande ha plantado X especie invasora, permítaseme la expresión, o no muy habitual en el territorio, que sí, que en la península ibérica se da, pero meterla en Galicia es una barbaridad y que se puede llevar la gente las manos a la cabeza. Entonces, has hecho un esfuerzo porque tu enfoque era solo en términos de captura de CO2, metes cedro o chopo, que van como un tiro, crecen rapidísimo, y entonces el rendimiento que te da en una hectárea igual son 800 toneladas de CO2 que captura. Pero lo que te toca aquí no es esa especie, es otra, que a lo mejor son 400 toneladas. Entonces, es muy goloso hacer la inversión, y lo llamo inversión y ahora justificaré por qué, en términos de especies que crezcan más rápido porque me dan más absorción, pero entonces de repente te sale un problema reputacional, o te puede salir. ¿Y por qué nos obsesiona tanto lo reputacional? En mi caso, quizás por los sectores en los que he trabajado, que uno saca un sentido arácnido que sabes que por algún lado te van a solmenar. Yo he trabajado en sectores, llamémoslos controvertidos. Entonces, permanentemente estás en sentido arácnido. No, pero además es que es de justicia. Y como en nuestro caso hemos nacido en una empresa que los primeros 300 proyectos no tienen nada que ver con esto, se hicieron solo con empleados, se hicieron solo para contarlos, RSC pura y dura, responsabilidad social empresarial. Entonces los haces de una manera reputacionalmente impecable. Aquí hay dos grandes controversias. Una, ¿qué planto y dónde lo planto? Por lo que acabo de decir. Y la otra es, ¿y el propietario qué se lleva de todo esto? Si hay alguien pagando 70, 80 o 100 euros por una tonelada de CO2, ¿cuánto se lleva el propietario? ¿Se acuerdan de las reclamaciones de los agricultores que le pagaban 60 céntimos, no lo sé, por el kilo de tomates y luego te los encontrabas en X supermercado a 6 y eso nos están esquilmando? Estamos trabajando con un recurso muy preciado, que es la naturaleza y es la tierra. Y además con propietarios, con perfiles fácilmente manipulables. Es decir, hay muchos propietarios de cierta edad que todo esto... A ver, yo puedo llegar y decir, oye, voy a plantarte una hectárea... ¿Cuál es tu nombre, perdona? Ángel. Tienes una hectárea ahí que no vas a mirar para ella en los próximos 40 años. Lleves sin mirar para ella 30, familiar, heredad, tal, y los próximos 40 años no vas a mirar para ella. Oye, yo te voy a crear un bosque autóctono, yo lo pago todo, en realidad lo paga él, pero bueno, a través mío, él sponsoriza, te tengo que pedir dos cosas. Una, que a él le dejes comunicarlo, porque es una acción que para sus intereses de responsabilidad social empresarial lo quiere comunicar, y a lo mejor venimos un día y tomamos unas fotos y quiere venir con sus empleados o clientes. Perfecto, ¿a ti qué más te da? Un bosque allí. Y segundo, durante 30, 40 o 50 años, que es el mínimo en el registro español, y ahora entro con los estándares, es el mínimo que te piden, que te comprometas a que la masa forestal, con el plan correspondiente de gestión forestal, mínimo 30 años de permanencia, 40 o 50. Dependiendo si son 30, 40 o 50, el rendimiento de la hectárea de Ángel va a ser 300, 400, 600 toneladas previstas de absorción, de ese bosque. Y yo te digo, oye, mira, es que esto me ha costado 10.000 euros, que es verdad, a lo mejor plantar y mantener me ha costado 10.000 euros. Que yo luego le he cobrado 15.000 o 16.000 por otra serie de cuestiones, pero tú te llevas 10.000 y es un hecho cierto, ¿eh? No has puesto un duro y ahí te van 10.000 euros y te queda un bosque precioso. Entonces, al principio, con los proyectos de RSC, el argumento de nosotros en las conversaciones con los propietarios era ese. Y tú dices, joder, ya me va bien, un bosque para mis hijos o para mis nietos, no me ha costado un duro, en un terreno que no tenía otra alternativa, la verdad, ya me va bien. Ay, amigo, pero si en lugar de 15 o 16, hipotéticamente, solo hipotéticamente,
Yo me llevo 22 o 24 por esa hectárea, yo creo que es justo que al menos un tercio, podemos discutir cuánto de importante es traer al cliente, un tercio del beneficio lo comparta contigo. De tal suerte que entre la inversión que yo hago en tu terreno, en material, en mano de obra, en técnicos, más un tercio del beneficio, te estás llevando entre el 52 y el 57% de lo que este señor me paga. Sí. ¿Cómo se está planteando sacar un rendimiento de estas cosas? Galicia y particularmente la Asociación Forestal de Galicia son los alumnos más aventajados de todo esto, son los que lo vieron. Los gallegos, yo como mi abuelo era de Viveiro y mi madre nació aquí y mi apellido Permú y tal, me lo apunto también. Los gallegos somos los más listos o de los más listos, no es casualidad. Es decir, este modelo se entendió por la parte de la Asociación Forestal Galicia, ya han dado bastantes pasos. Y hay muchos proyectos de absorción que la Asociación Forestal de Galicia tiene ahí puestos. ¿Cuál es nuestro posicionamiento en Bosquia? Entender este mundo y entender a la Asociación Forestal de Galicia, pero al mismo tiempo, aquí tengo un compañero, Marcos, que es director de Grandes Cuentas, y tenemos otros dos compañeros, permítanme la expresión, castellana arriba, castellana abajo. Castellana arriba, castellana abajo. Es decir, hay un gap, hay un vacío entre el mundo forestal, que toda la vida ha hecho muy buen trabajo plantando y conservando los montes, normalmente con unos usos productivos distintos, madera, papel, que bien conocen, y eso tiene unas implicaciones también que no vamos a obviar, de las especies que se plantan y lo que hemos sufrido en algunos territorios por el norte, ¿verdad? Pero plantan muy bien los árboles y tienen los proyectos, y esto lo han visto, y esto está trascendiendo, y cada vez hay más ingenierías forestales que tienen proyectos que pueden inscribir, pero no tienen la capacidad, la interlocución y de explicar el modelo, si se me permite, a lo mejor con una empresa del IBEX. Entonces nosotros un poco el hueco es ese de ahí, ¿no? Y ahí es donde va nuestro margen, que además somos muy transparentes con el cliente. Oye, yo por encontrar el terreno, por llegar a un arreglo con el propietario, porque a lo mejor me sales duro y tengo que ir 3 veces a verte a Monforte y 3 veces que voy allí, cerrar el acuerdo contigo, comprometerte durante 40 años, que es mucho compromiso, hacer el estudio técnico, plantar, mantener el plan de gestión forestal, inscribir el proyecto en el ministerio, ¿te parece razonable que cobre un 30% como empresa de servicios de margen? Ni un cliente te dice, el 18. O sea, se entiende la dificultad. Hay que patear mucha Galicia, mucha España, para cerrar muchos acuerdos, está todo muy atomizado, aunque Galicia, una vez más, y particularmente el gobierno, la Xunta, tiene una idea brillante, que ahora voy a explicar, para intentar solucionar este problema. Porque, ¿por qué me tengo que ir a México? Más allá de los costes. Porque tengo que poner de acuerdo a Ángel, a José Luis, a usted, si queremos hacer un proyecto de 100 hectáreas, de 200 o de 300, aquí hay algunas mancomunidades potentes de cierto tamaño, algunas de 200, pero para hacer un proyecto de 1000 hectáreas en Galicia, igual tienes que localizar a 214 propietarios, para entendernos. Entonces, si tú me das un instrumento que ese trabajo lo vaya agregando, identificando propietarios, agregando, la escalabilidad de los proyectos será mucho mayor. Y por lo tanto, Galicia será mucho más atractivos para lo que se conoce como desarrolladores de proyectos, que es lo que nosotros somos, de alguna manera, ¿no? Desarrolladores de proyectos. De hecho, esta visita que comentaba a Senegal, a Dakar, los manglares, es para ver a un desarrollador de proyectos a nivel global, que tiene proyectos en 19 países, y en Europa no tiene ninguno, o casualidad. Entonces, registro de proyectos de absorción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITER, antes conocido como MITECO. De hecho, en el sector, lo de MITECO ha quedado, lo de Reto Demográfico, pues, y está muy bien traído, porque antes lo decía, la gran mayoría de estos proyectos, o a casualidad, no se hacen en entorno periurbano. Por las extensiones que necesitas, tiene que ser en montes, y los montes, afortunadamente, siguen estando rodeados de pueblos y están en lo rural. De tal manera que si esos 10.000 que yo comentaba fuesen 1 millón de euros, el 1 millón de euros se va a contratar a gente lo más cercana posible a la zona de actuación, el mantenimiento va a ser de gente. Nosotros no tenemos una cuadrilla que va, este fin de semana, es curioso porque tenemos 7 plantaciones simultáneas. Nada que ver con el CO2, es una empresa inmobiliaria que quiere realizar con sus delegaciones 7 plantaciones simultáneas en 7 ubicaciones distintas de España. Y hay algunas plantaciones que son de media hectárea, son proyectos pequeñitos, una complejidad grande, pero cada uno de los proyectos están en el ámbito rural.
Entonces, desde un proyecto de 10.000 euros al de 1 millón, impacta en la economía rural. Y nosotros no vamos a ir con una cuadrilla a Almería, que es una plantación, a Alicante, a Zamudio, a Madrid. No, te apoyas en contratas de la zona, en recursos humanos de la zona. ¿De acuerdo? Impactas económicamente. Entonces, registro de proyectos de absorción. Alcampo, Osbec, Disfrimur, lo cuentan. Haces un proyecto de RSC, el círculo completo, calidad, medio ambiente que comentaba, recursos humanos, comunicación, no me voy a olvidar del director financiero, lo de los dineros lo dejamos para el final, para que no se vaya nadie, no se me vayan ahí, lo de los dineros para el final, que sé que es lo más importante. Todos estos interlocutores lo cuentan, el sello del ministerio me vale para el tema del CO2, pero también me da una credibilidad al proyecto. Oiga, usted como cliente, empresa, si algo sale mal, yo tenía una empresa que tenía buena pinta que se llamaba Bosquia, que me lo contaron fenomenal, me enseñaron referencias y chico, tiene el sello del ministerio. Yo, que luego salió rana, ¿qué pasó? ¿Qué me está contando? Yo más garantías no podía tener. Un organismo oficial ha aceptado ese proyecto en su registro, en la Oficina Española del Cambio Climático, ¿no? Eso en cuanto a España. Pero también hay estándares internacionales. Cuando hablaba de Berra o cuando hablo de Gold Standard, cuando hablo de México, hablamos de los proyectos de absorción, te los reconocen estándares internacionales. Y de hecho los clientes globales, obviamente para ellos el Ministerio Español no es nadie y lo que te piden es que los proyectos estén inscritos en Berra, Gold Standard u otros estándares. ¿De acuerdo? Ojalá llegue pronto y sería una gran oportunidad para España, Francia, sur de Francia, Italia, Grecia, Croacia, países mediterráneos, porque la desertificación en Europa, ¿dónde la tenemos? En la cuenca mediterránea. Entonces, si tú generas un estándar europeo, la empresa contaminante danesa, la química danesa o la metalurgia alemana compensaría emisiones de CO2 bajo el estándar europeo con proyectos que hacemos en el Mediterráneo, en los países mediterráneos. Sería una gran oportunidad, ¿no? Por favor. Sí. Se quejaban mucho de que todo el mundo hablaba de conservar la Amazonía, de los incendios, desde el espacio, los incendios que los propietarios de las facendas hacen para conseguir terrenos para sembrar soja o todo esto. Mas hay que pagar. Si un mundo quiere Amazonía y tal, un mundo tiene que pagar. Entonces, países como Brasil o países como Indonesia, las selvas de Borneo y todo eso, ¿cómo vamos a hacer? Los estándares internacionales, muy buena pregunta, los estándares internacionales contemplan lo que se llama deforestación evitada y además tiene todo el sentido. Cuando nosotros aprendiendo, porque comenté que llevamos 5 años y medio, estamos aprendiendo también, tenemos nuestras limitaciones, vaya por delante. Cuando fuimos a Costa Rica, llegamos ahí, en Costa Rica, entre comillas, sobran árboles, como en la Amazonía. La amenaza, el problema está en que un árbol adulto a pleno rendimiento de absorción te lo cargas, o peor aún, lo quemas y liberas el CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, Europa, por ejemplo, ya ha tomado la medida de que para poder meter madera en Europa, o cacao u otros productos de agricultura, me tienes que demostrar, tiene que tener un pasaporte de trazabilidad y me tienes que demostrar que no viene de una zona deforestada. O sea, la cosa ya se pone seria. El aceite de palma para entrar en Europa, olvídate. O sea, a lo mejor en Estados Unidos a Trump le da igual y lo pueden vender allí, no lo sé, lo desconozco en este momento. Pero Europa ya te evita que alguien me deforeste o me queme para plantar aceite de palma. O la madera que viene de allí para venderla en Europa. Entonces, tienes medidas pragmáticas que protegen esas actuaciones y luego los estándares, las soluciones basadas en la naturaleza, contemplan la posibilidad de plantar árboles, por supuesto, contempla la posibilidad, que decía yo, ese saneamiento, ¿no? Ese cortar el pelo, porque todos los estándares, incluido el español, lo que te piden es que sobre una situación basal, cuando tú llegas con tu presupuesto, con tu acción, generas una adicionalidad de secuestro en carbono. Gracias a las medidas que has implementado en ese bosque, bien sea plantando o bien sea haciendo saneamiento, se produce un extra de captura en CO2, que es lo que te reconoce el estándar. Pero estos en concreto te reconocen también lo que se llama deforestación evitada. Es decir, tú pagas y yo te reconozco toneladas de CO2 por proteger la masa forestal. Que paguen, lo que decía Bolsonaro, de alguna manera es eso. ¿Qué pasa? Por ser absolutamente sincero, eso se cuenta peor. Igual que lo que comentaba de la planta fotovoltaica, en términos de comunicación,
no sé si es el subconsciente, la narrativa, en términos de comunicación, plantar árboles visualmente, el material que generas, la acción, la narrativa, cómo estaba eso antes, el impacto es mucho más tangible. Mantener una masa forestal es como un peaje, un impuesto, lo pagas, es muy útil, pero hay que ser sincero, en términos de comunicación, vende peor, si se me permite, es la experiencia que tenemos. Eso es una realidad, igual que la realidad que tenemos es que los clientes, la gente quiere los bosques, hablando de la Amazonía. Para ser absolutamente claro, nosotros tuvimos un convenio durante 2 años con Saving de Amazon y hemos ofrecido a empresas del IBEX, castellana arriba, castellana abajo, proyectos en la Amazonía. Oye, ¿y por aquí en España y en Madrid en concreto no tendrás algo? Se produce ese localismo también de, oye, yo quiero impactar cerca de mis grupos de interés. Entonces, conservar la Amazonía, aunque racionalmente igual es lo mejor, no te digo que no, es el pulmón del planeta, en términos reales de negocio no es tan bien percibido, no pudimos. Y sé que Saving de Amazon en España va más lento que el caballo del malo, o sea, va a un ritmo lamentablemente flojo, ¿no? Quizás merecieran más, pero se da esta circunstancia. Nosotros tenemos una anécdota, tenemos la oficina principal en Gijón, estamos en Gijón, Gijón acaba la ciudad prácticamente en un pequeño río y al otro lado hay un concejo que se llama Villaviciosa. Entonces tenemos de repente 5 hectáreas con el Ayuntamiento de Villaviciosa perfectas, 3 empresas de Gijón que quieren plantar, bueno, vamos a plantar allí. No, eso es Villaviciosa, que está a 4 kilómetros en línea recta de todo. No, es Villaviciosa, tiene que ser en Gijón. Y proyectos parados 1 año y pico, porque ya sabéis, no hay peor, no es uno profeta en su tierra. Podemos entrar también luego, si queréis, en el café o lo que sea, por qué cuesta firmar acuerdos con la Administración. Los de RSC, estos de la vertical, de plantarlos y lo contábamos y tal, como el compromiso no es formal, no es formal en el sentido de que es un convenio durante 4 o 5 años y ellos tienen la voluntad de dejarlo, pero no te estás comprometiendo ante el Ministerio a que ese proyecto va a estar 30 o 40 años ahí, cuando tú quieres llevar un proyecto de más magnitud de captura de CO2 con la Administración, es más complicado porque el de jurídico no entiende muy bien que el CO2 es un derecho patrimonial que estás transfiriendo a un particular. Yo creo que acabaremos, y es nuestra propuesta hacia la Administración, con licitaciones en las cuales te doy un derecho de uso de suelo y te llevas la externalidad que es el CO2. Porque la pregunta es, ¿cuánto cuestan los derechos sobre 400 toneladas de CO2? Os voy a decir 1000, porque soy muy malo en matemáticas, para que me resulte más fácil. ¿Cuánto creen ustedes que vale 1 tonelada de CO2 de un proyecto de absorción en el estándar español de un bosque? ¿Cuál es el precio de mercado? Mañana ustedes necesitan compensar 100 toneladas porque quieren compensar un 5% de su huella, un 10%, que nadie se dispare en el pie, seamos realistas, en ningún caso, yo todavía no he utilizado, voy a decirlo por primera vez, la palabra neutralidad, en ningún caso he hablado de neutralidad, ni seré yo el que diga que es algo que hay que hacer para mañana. Yo soy más de, hay que iniciar un camino, cada gesto cuenta y hay que empezar. Y en el presupuesto, ¿cuánto me puedo permitir? ¿Cuánto creo? Porque esto es importante y es un camino que quiero iniciar. Y prefiero que un cliente nos contrate una quinta parte en un proyecto, pero que lo haga durante 5 años. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Llega alguno ahí porque acaba de leer un libro el fin de semana y sale motivadísimo, y este año vamos a hacer, un momento, ¿y el año que viene? Prefiero que te guardes presupuesto y que seas consistente y coherente, ¿no? ¿Cuánto cuesta 1 tonelada de CO2? 50 euros, muy bien. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más por ahí? Empezó con 9, 18. ¿Alguien da más? Y llegó a 70. 70, ¿alguien da más? Llegó, no sé ahora qué está, si hoy está por 100. Depende, porque no es un mercado regulado, hablamos de mercado voluntario, entonces hay algunas fuentes de información dispersa, pero entre 70 y 80 euros uno se asoma a determinados marketplaces o sitios donde hay gente que tiene esos proyectos y los está vendiendo, y he citado alguno anteriormente que podría ser equivalente a un marketplace, ustedes se asoman ahí y se habla de 70 u 80. Y aquí es donde viene la parte financiera, ¿no? Tonelada. Si tú haces un proyecto, es que depende tanto de las especies. Si en una hectárea que se plantan más o menos lo que se denomina marco de plantación, 1000, 1100 pies, que son árboles, 1000, 1100, ¿no? El Ministerio, en la tabla oficial, que aquí hay una calculadora del Ministerio, tú pones el proyecto a 30, 40, 50 años, que vas a comprometerte propietario, promotor y gestor del proyecto, son las 3 figuras, nos comprometemos a 40 años vista que ese bosque va a crecer. Efectivamente.
Dependiendo de las especies, te dice el rendimiento de esa. Financieramente, por cierto, y vuelvo a los números, es bastante asimilable a un PPA fotovoltaico. Hay un CAPEX, hay una inversión importante al inicio, no requiere demasiado mantenimiento, el OPEX es razonable, tienes una expectativa de rendimiento, esa masa forestal va a, en teoría, capturar X CO2, igual que tú esperas X horas de sol y un rendimiento teórico de la planta fotovoltaica, y la gran pregunta es, ¿a cuánto va a estar el kilovatio? ¿A cuánto va a estar la tonelada? De tal manera que, y ya introduzco, ya me tiro a la piscina financiera, si yo invierto en una hectárea, esa hectárea me da 400 toneladas en 40 años, teóricamente. Vamos a suponer que se confirman. La tonelada hoy está a 70. La pregunta es, ¿a cuánto va a estar dentro de 10 años? No lo dice el Menda, lo dice McKinsey en un informe. Habla de 200, 230 dólares en el 2030-2032. No lo sé porque muy largo me lo fiáis, amigo Sancho. Por la exigencia regulatoria que estoy comentando, porque va a haber tal confirmación de incremento de la demanda de las necesidades que hace que el precio Ojo, hablo de bonos, porque aquí es como todo, hablo de calidad, de proyecto que tienes un organismo oficial que te da garantías, de proyectos registrados en Berra recientemente, porque aquí es también la antigüedad del proyecto, lo que se conoce como vintage, determina un poco el precio de la tonelada. Pero digamos que una tonelada de calidad, y con todo el respeto, que igual hay gente de otros países que nos está escuchando o viendo, dependiendo del país, la calidad, la gobernanza del proyecto, lo claro que tengas que eso se ha hecho bien y que los datos que te están facilitando son correctos, influye en el precio. Cuando decía que Galicia lo está haciendo bien, es por lo siguiente. Pudiendo tener 17 registros de proyectos de absorción en España, ¿para qué vas a tener uno, no? Bueno, pues allá vamos. Cada comunidad autónoma está sacando su propio registro de proyectos de absorción. ¿De acuerdo? Y particularmente el de Galicia viene muy bien tirado. Sinceramente, por dos cosas que nosotros compartimos perfectamente y hemos hecho mucha pedagogía, y no digo que desde la Xunta lo hayan hecho por esto, pero nos alegramos de estar alineados. Una es que va a exigir, de acuerdo al Real Decreto al decreto que se tiene que publicar el definitivo ya, porque lo lanzaron en abril del 24, posibles correcciones, comentarios, matices que se quisiese hacer, y el definitivo, en teoría, tenía que estar publicado ya, sale ya. Entonces hay un mercado voluntario al calor de los registros de proyectos de absorción. Todo lo que he estado contando a nivel Berra, Gold Standard, a nivel internacional y a nivel España con el MITECO, también lo podría haber a nivel autonómico. Lo va a haber a nivel autonómico. Va a haber un registro de proyectos de absorción para intentar, entre comillas, que las empresas gallegas o particulares o instituciones tengan un mecanismo cercano, tangible, en el cual poder hacer estas operaciones de compensación de emisiones de CO2. Lo va a haber. El decreto pide específicamente que se comparta parte del beneficio con el propietario, de lo cual nosotros nos alegramos. Porque si yo tengo la capacidad, que la tengo, de comercializar bonos de CO2 de una planta fotovoltaica en China, también la tiene un trader alemán o en Madrid o en Barcelona, comercializar desde un ordenador gestionando trading puro y duro. Y está bien, como cualquier otro activo financiero, intermediarios al final de la cadena. Pero el propietario, el origen, ¿cuánto se queda de esto? Entonces, cuanto más consigas acercar, y si en la propia génesis del mercado voluntario gallego metes esa necesidad de que los proyectos compartan parte del beneficio con el propietario, perfecto. Y además, y no puedo desvelar demasiado, pero además hay una idea muy potente en términos de tecnología para evitar el gran riesgo de todos los estándares, que es la doble contabilidad. Porque yo le coloco la media hectárea o la hectárea de Ángel, se la coloco a Marcos, a ti y a ti. Y he vendido el mismo activo a 3. Y a día de hoy, la manera de transaccionar toneladas de CO2 de los estándares internacionales de referencia o del propio ministerio es
relativamente rudimentaria. Olvídense de capas de blockchain que garantizan que es el tuyo y solo el tuyo y así no te lo... Olvídense de todo eso. Hay una oportunidad tecnológica ahí muy potente. De tal manera que si tú consigues, desde un punto de vista reputacional, ético, ser el estándar, uno de los estándares más sólidos, esta petición de compartir con el propietario, los estándares internacionales también la esbozan en lo del apoyo a las comunidades locales, cómo estás impactando en las comunidades indígenas. El gobierno, la gobernanza del proyecto te implica las cuestiones relacionadas con los propietarios, ¿no? Si aquí lo contemplan, como lo quieren contemplar, si hacemos las cosas bien en los proyectos que se hacen, país desarrollado como estamos y con mucha experiencia en la industria y grandes profesionales, y encima eres capaz de dar una tranquilidad con el uso de tecnología, de que la trazabilidad de las operaciones está garantizada, evitando la doble contabilidad, de repente este se puede convertir en un referente a nivel mundial, porque a día de hoy ningún estándar incorpora tecnología en condiciones, y Galicia va a por ello. El Principado también tiene el suyo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ir un poco resumiendo, ¿no? Y abiertos luego a las preguntas que consideren. Desde los empleados, pasando por los posibles clientes, pasando por los que prestan el dinero o por los reguladores que condicionan mis operaciones, mi negocio, desde la exigencia de reporting, pasando porque es mi principal cliente y en una licitación ahí me va la necesidad de compensar huella, todos los caminos conducen a Roma. Podemos discutir la velocidad. Y entonces ahí es donde retomo el... Espero a que me exijan, aunque sea mercado voluntario, de alguna manera, espero a dentro de 5 o 10 años a realizar determinados pasos / inversiones en soluciones basadas en la naturaleza y a lo mejor donde hoy, en un proyecto que sea propio y no de trading a 70 la tonelada, a lo mejor la tonelada me sale a 30, 40 o si pienso en las totales me sale a 8 o 10, el coste de estas 400 a lo mejor te sale a 8. Haciendo el proyecto tú entero para ti y no yendo a un proyecto de este señor y comprándole 70, 100 o 200. No sé si me explico. Invertir en un proyecto, tal y como trabajamos nosotros, es estructura de costes, discutamos el margen. Yo te lo hago todo y este activo es tuyo. Versus, tengo que comprar 70 toneladas que me voy a alguien que las tiene y me las vende a los 70 que estábamos comentando o incluso algo más. Y por eso se convierte en una decisión financiera, por dos motivos. El primero, porque quizás tenga que comprarlo dentro de 4, 5 o 10 años a 100, 200 euros la tonelada, y yo tengo apalancadas ahí, no las 400, ahora entro en eso, pero tengo un número de toneladas ahí interesante. Y dos, si yo tengo 400 toneladas comprometidas, que además se pueden asegurar, ¿debería reflejar en mi balance el valor de esas toneladas? Por lo tanto, el esfuerzo que algunos tildarían de gasto, esa inversión la puedo emerger en mi activo, en mi balance. Con lo cual, duele un poco menos, si se me permite la expresión, ¿no? Es un poco técnico, pero para que tengan toda la información. En un proyecto de absorción, vamos a pensar en 500 toneladas, en una hectárea con 2, me lo invento, dependiendo de las especies, a 40 años. Imagínense que en 40 años nos absorbe teóricamente 500 toneladas. El Ministerio español, excepcionalmente y como incentivo, cosa que no sucede en los estándares internacionales, ex ante, por el hecho de plantar, en el momento que tú justificas que la plantación está realizada en los términos que estás contando, te adelanta un 20% de las toneladas previstas para el periodo, como incentivo. Estimula que tú quieras invertir porque, oye, me está adelantando algo que, para ser sincero, nos retira un 10%, en realidad nos adelanta un 18%. Es decir, de las 500, donde nos tenía que haber adelantado 100, nos adelanta 90, 80. Esas son las que yo puedo el día de mañana vender. Esas son las que te ha reconocido ya como toneladas absorbidas, tú las puedes transaccionar o las puedes utilizar para compensar huella de carbono formalmente. Pero te quedan 400 y pico ahí. Y la pregunta es, ¿en qué momento me las va reconociendo el Ministerio? Lo normal, y en Galicia podría ser un ejemplo, es que sea a partir de los 11 o 12 años. ¿Por qué? Porque ya te ha adelantado el 20% de un árbol que has plantado en alveolo.
El árbol hasta dentro de 12 años, en ningún caso, rarísimo, depende de la especie, pero pongamos los 12 para ser conservadores. En ningún caso va a absorber un benjamín de árbol, un alevín, un infantil, un adolescente de árbol, va a absorber más de un 20%. El rendimiento es proporcional, es exponencial. A medida que crece el árbol, empieza a capturar con la copa desarrollada, ¿no? Entonces, nos están adelantando 12 años de rendimiento del bosque O13. Vaya por delante. En mi opinión, para ser sincero, hasta los 15 años no retiraremos, que así se llama, retirar más toneladas, más créditos. 15 años, porque me han adelantado un 20 y a partir de ahí viene lo exponencial. ¿A qué precio estará la tonelada dentro de 15 años? Esa es la gran decisión estratégica, financiera, para valorar de una inversión que hago hoy. Parte de la inversión es verdad que si yo retiro el 18% a 90 euros la tonelada, hemos calculado que a lo mejor el 40% de la inversión ya la tengo por ahí rentabilizada, ¿eh? Y el otro 60% es una inversión a largo. ¿De acuerdo? Cada 5 años tú tienes que ir al ministerio a entregarle unos inventarios de cómo va la masa forestal para que diga, ok, no se te ha quemado, ok, ha crecido como esperábamos, ahí te van. Oye, va más rápido de lo previsto, tienes 50 más, vas justificando cada cual. ¿Qué proyectos tecnológicos tiene Bosquia? Nosotros por contrato hacemos todo el proyecto, lo escribimos en el ministerio, plan de gestión forestal, y el primer inventario, que es a los 5 años, que te exige el ministerio. Pero confiamos sinceramente que la tecnología nos permita que el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y el sexto y el séptimo, si nos vamos a 45 años, no los tengamos que hacer con un ingeniero contando árboles, que es como a día de hoy se hace. Y que la tecnología, y nosotros tenemos 2 proyectos de monitorización de captura de CO2 en bosques en tiempo real, la tecnología nos sustituya eso. Y dando determinados sensores y tal, sea un dato automático. ¿Para qué te voy a repercutir yo en un contrato hoy algo, un inventario quinquenal que hay que realizar dentro de 15 años, sin saber si seguirá siendo obligatorio? Entonces, el contrato firmamos lo que firmamos y los primeros 5 años, que es un poco el marco de actuación que queremos realista, ¿no? Es un poco como lo vemos. Y el resto de estándares que comentaba antes te van entregando toneladas de CO2 a medida que lo justificas. Dime. Buenos días. Bueno, soy Max de Arceo2 y vaya, nos conocemos. Tengo una pregunta. Dime. Comentabas el tema del ex ante, ex post y trabajáis mucho con el MITECO. Nosotros no, de hecho tenemos un programa propio a nivel europeo, o sea, validado conforme a ISO. Tengo una duda, porque ya sabes que ahora el MITECO técnicamente está fuera de regulación conforme al framework europeo que se aprobó hace unas semanas y que no permite el ex ante. Sí. Por tanto, ¿qué crees que suceda con todas estas emisiones que se están vendiendo en España, y que técnicamente, al ser un organismo público, tiene que adherirse al europeo y esas absorciones no son vendibles? Y sin embargo, ya se están vendiendo. ¿No son vendibles dónde? A nivel framework europeo, Claro. el ex ante no está reconocido. Claro, claro. El MITECO tiene que adherirse al framework europeo. Entonces, ¿qué va a suceder a nivel de contabilidad con todas estas absorciones que se están vendiendo a día de hoy? Se sabe que el Ministerio quiere ir hacia el framework europeo porque, como yo decía al inicio, es una anomalía. El hecho de que el estándar te adelante toneladas es una anomalía. Yo lo llamo incentivo, es anomalía, ¿no? Me cuesta creer que las ya reconocidas, por supuesto todas las que se hayan utilizado para compensación de huella ante el propio Ministerio, de alguna manera son juez y parte. La compensación de huella, estoy hablando siempre la del Ministerio, no a nivel europeo. Olvídate, los créditos del estándar español, el del Ministerio, solo te valen para España. Clientes europeos no nos los aceptan. Por eso hablamos de Berra, por eso nos vamos a Senegal, por eso buscamos créditos Berra y se están haciendo proyectos Berra y próximamente algún Gold Standard en España, para tener créditos de calidad en España conforme a un estándar internacional. Confío que en el medio plazo, efectivamente, todos los criterios de decisión del Ministerio sean homologables al estándar europeo, incluso que se cree un estándar europeo, con reconocimiento propio en los países automáticamente hacia el europeo. Eso es lo que confío que suceda. ¿Qué va a pasar con los liberados? Yo creo que a efectos del Ministerio los tendrán que reconocer, si no sería una inseguridad jurídica brutal. Había unas reglas del juego, me lo das, el estímulo, yo acometo la inversión y ahora de repente, en ningún caso los que no peligrarían en ese sentido son los posteriores. Lo que tienes te vale para lo que te vale y te ha valido. Los posteriores objetivamente no son ex ante, ya van a ser efectivamente liberados cuando estos se produzcan, ¿no? Es como lo veo. Lo que sí es verdad es que el Ministerio ha verbalizado en algunas reuniones que va a entrar en el framework, claro. Y yo lo deseo porque de alguna manera eso nos va a permitir retomar conversaciones con clientes europeos, y lo decía creo que antes de que llegas, es que la oportunidad para la cuenca mediterránea es brutal. Es donde tienen que hacerse los proyectos. Por lo tanto,
Lo que nos falta es, oye, que no, la anomalía o la particularidad del ex ante y tal, la quitamos, nos adaptamos al framework europeo, aparezca un estándar o no, pero todos trabajamos con las mismas reglas y automáticamente nuestro mercado, el de bosque en particular, deja de ser España para ser Europa. Quizás también eso, junto con, no sé cuál es tu opinión, pero junto con la posible idea de qué pasa con el obligatorio y con el voluntario, ¿cómo se justifica que esté la previsión de McKinsey a 200 euros la tonelada? Pero es tonelada de derecho de emisión, no de crédito de carbono. Es decir, al fin y al cabo, es gran error europeo que no estén vinculando el derecho de emisión al crédito de carbono. Bueno, pero Habría una reasignación absoluta y directa de esta obligación de las LVTS y las LVTS 2.0 hacia proyectos. Y a día de hoy lo que sucede es que están comprando papeles. claro, pero ¿qué creo yo que estima McKinsey? Que como dijiste tú, ese error se corrija. Y en el momento que a ti te sirvan la compensación de CO2 como derecho de, fusionas el mercado obligatorio y el voluntario. Porque alguien podría decir, oiga, usted me está haciendo pagar un impuesto que yo no sé dónde va ese dinero, 100 euros la tonelada, ¿no? Un ETS y tal, tengo que pagar 100 euros la tonelada emitida, bien pagada está, pero oiga, si yo la compenso formalmente y se lo demuestro, ¿por qué no ha de valer? Si a lo mejor usted utiliza ese dinero para licitar más carreteras que no hacían falta y contaminar todavía más, el destino de ese impuesto, llamémoslo así, puede estar generando mayor contaminación, ¿no? Entonces, el aparecer con una compensación efectiva de soluciones basadas en la naturaleza, esa hipótesis es creo que la que subyace en el informe de McKinsey. No, por favor. Que tiene que ver con la doble contabilidad de Miteco contra sí mismo, contra el Inventario Forestal Nacional y sus cuentas en Europa, que tiene sus proyectos registrados, por ejemplo, de bosque, pero estas toneladas van 2 veces en su contabilidad. Y yo lo he hablado con ellos y me dicen, sí, la verdad es que incurrimos en doble contabilidad. Tremendo. Y un particular, de particular que haga un proyecto de desarrollo de créditos, lleva así con la doble contabilidad. Sí, sí. Como está otro, Bueno, por eso yo decía, no solo el riesgo, en este caso, que se la apunte el emisor de los certificados, por así llamarlo, yo aprovecho y en mis objetivos nacionales que existen, la Oficina Española de Cambio Climático, el Ministerio, los eleva a Europa y cumplo los deberes utilizando algo que ha utilizado otra entidad, lo cual es tremendo, ¿no? Pero es que encima, no sé si estarás de acuerdo, si has trabajado con ellos y tal, tecnológicamente también, no digo que nadie haga el trilero, pero yo me sentiría mucho más cómodo con una plataforma tecnológica, con toda la... Esto mueve mucha pasta, mucha, y tiene que entrar la tecnología, como en el resto de las finanzas que movían mucha pasta, y la tecnología ha entrado, ¿no? Como capa de seguridad incorruptible, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco el objetivo, ¿no? Por favor. ¿Inversiones a la producción de qué ámbito te refieres? Me alegro, esa era la idea. No te sabría decir, no es mi área de experiencia. Si te refieres a qué tipo de procesos empresariales son más contaminantes y qué inversiones son las que... Claro. Sí, los data centers, sí. Sí. Luego si queréis lo comentamos en el café porque estamos ya yendo fuera de tiempo, pero
si os fijáis, en ningún momento todo esto que tú estás planteando tiene que ver con la mitigación, con la reducción de emisiones, ¿no? ¿Quiénes son más contaminantes y qué políticas o qué inversiones tienen que acometer para ser menos contaminantes? Bueno, eso lo determinará la legislación, qué empresas son las que se consideran contaminantes, cuáles no, cuáles están en el mercado obligatorio y cuáles quedan en el voluntario, que es en el que nosotros nos estamos centrando todo el rato, ¿no? Pero en todo caso no es mi área de expertise el ver por dónde va la legislación, cuáles son las más contaminantes o cuáles van a estar obligadas. Los data centers parece un ejemplo claro. Sí, perdona. Muy bien. Una cosa, así, vamos a ver, a mí me gusta mucho observar lo que está pasando en el mundo rural, lo que está pasando, la diferencia entre la vida de nuestros padres y la vida que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el entorno de Vigo, o sea, antes, bueno, antes no había plásticos, pero mucho menos. Ahora hay contenedores por todos los sitios. Lo que antes hacía un agricultor allí con unos restos de podas que nos quemaba y tal, pues ahora lo mete en el contenedor. Y hay contenedores, o sea, de verdad, yo estoy un poco asombrado, digamos. La pesca. La pesca, o sea, de una pesca libre que tuvimos siempre, no sé qué, bueno, ya sé que el mundo cambia, no sé, pero en Europa no nos estaremos enredando en nuestro propio ovillo y no nos tenemos, porque, no sé, todo esto, o sea, en China lo van a hacer, en el Congo Bueno, lo van a hacer. Empezábamos la conversación diciendo que quizás no es el día más propicio para hablar de sostenibilidad porque al otro lado... pero... No nos estaremos de verdad, pues eso, pegando el tiro en el pie. Yo no quiero filosofar, no podemos lastrar la competitividad a las empresas europeas, eso es un hecho cierto, pero yo estoy convencido, pero es convencimiento personal, no tengo más criterio que ese, que esto te lo premiarán los mercados, los clientes a medio y largo plazo. Estoy convencido. No puedes seguir en esa espiral autodestructiva para el planeta. Modelos de consumo rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que el común es que si tú eres el cliente y el centro de producción ya no lo quieres en China, lo quieres aquí, o al chino le pides que su huella de carbono, o sea, hay movimientos al respecto, los impuestos al carbono que están poniendo en México, que es un gran centro productor, es decir, la tendencia no es, la anomalía, la excepción, el golpe encima de la mesa, pero como tantas otras cosas, viene de quien viene, de reciente actualidad, ¿no? Pero el resto... La capacidad actual de los grupos de presión, de los grupos, o sea, la Unión, vamos, Bruselas o otros están llenos de grupos de presión. De lobbies, sí, correcto. Sí, sí. De lobbies. O sea, ¿cuánto hay de negocio en toda esta historia? Yo creo que no es comparable a las alternativas, a los otros. O sea, el libro este de quién se ha llevado mi queso, evidentemente todo esto puede detraer de otros modelos de negocio, de otras industrias, ¿no? Empezando por las fósiles, pero si alguien que tiene recursos y medios para pararlo, y afortunadamente no lo está parando, son los lobistas del otro lado, si se quiere, ¿no? De los que quieren mantener el status quo. Y pese a ello, pues se va avanzando a una velocidad, yo creo, muy razonable, muy razonable. O sea, esto va a fuego lento, que nadie piense que esto pega un boom va exponencial, con sus paradas, por el escándalo, por ejemplo, hablando de Brasil con Berra, hubo un escándalo de doble contabilidad que hablamos y problemas de trazabilidad de los proyectos,
El año pasado y el anterior hubo un cierto parón por un escándalo que hubo de uno de los estándares de proyectos que había en Brasil con doble contabilidad y con líos gordos, ¿no? Entonces, por eso yo tengo muchas ganas de que llegue un estándar, con todo el respeto para los compañeros de Berra o el estándar u otros que nos puedan estar viendo, pero si llega un estándar europeo, formal, legal y tal, pues ya sabes lo que decimos, contra qué me enfrento y qué tengo que cumplir. Y evitas escándalos, ¿no? En la medida de lo posible. No, a usted, a usted. Y por ir cerrando, y todo esto que estamos viendo, ¿no? Evidentemente, con una directiva también específica que tiene mucho que ver con qué cuentas y cómo lo cuentas, ¿no? Ha habido grandes batallas empresariales, por lo que decía al inicio de evitemos el postureo, hagamos poco, lo que podamos, quiero decir, y lo que podamos y lo que se haya hecho es lo que se cuenta. Ni un árbol más, llevándolo a mi terreno, ni un árbol menos. ¿De acuerdo? Y evitas líos, que puede que queden en nada, pero ha habido líos empresariales de cierta magnitud, ¿no? Bueno, porque unos se tiran el logo verde a la cabeza de los otros, ¿no? Y es humano y hay mucho dinero en ello, ¿no? Nosotros, afortunadamente, como miembros de Bicor, todo esto que tiene que ver con haces lo que cuentas, eres una empresa buena para el planeta, por definición lo que nos dedicamos lo teníamos un poquito más fácil. Luego las prácticas, digamos, que hacemos internamente con nuestros colaboradores, empleados, vehículos que utilizas, fuentes de energía, etcétera, 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 son coherentes y eso mereció y merece el sello Bicorp. Y particularmente, pues bueno, un poco lo que comentamos, ¿no? La idea es ser un proveedor global de proyectos, ya particularmente, y cierro la cuña que decía publicitaria, un proveedor global de proyectos de esta naturaleza, con las reglas que en cada momento sean oportunas. Y siendo absolutamente transparente, y creo que más no lo he podido ser, desde, oye, mira, si haces algo hoy, el ex-ante que te puede servir para compensar la huella de carbono hoy ante el Ministerio en el registro, el sello compenso, te puede servir por una licitación o te puede servir para justificarle a un cliente. Y tienes ahí unos derechos teóricos que a medio o largo plazo pueden tener un valor y lo puedes meter en el activo a priori. Bueno, ¿que hay un cambio regulatorio? Oye, que hay un cambio regulatorio, avisaremos cuando se produzca. Pero yo creo que transparencia, 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 porque el bien con el que estamos trabajando es especialmente crítico y nos obliga un poquito más que a los demás, ¿no? Y cierro con esa apelación del secretario general de la ONU a nivel macro, ¿no? Bueno, de la importancia de la sostenibilidad, y me gusta remarcar de valores y principios, ¿no? Porque en el fondo, si lo haces, hazlo bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo y a su disposición. No sé si hay alguien en el chat, alguna pregunta o algo. No. Gracias. No, por favor, un placer.